Hola, hola, vamos a ver las figuras de repetición. Y dentro de las figuras retóricas, pues han intentado hacer clasificaciones, porque son muchísimas, y una de las clasificaciones pues, lo que te dice es que hay algunas figuras que se caracterizan porque se repite un elemento dentro de un texto, ¿no? El que sea, ¿no? Entonces, vamos a ver una larga lista, eh, la aliteración, la paronomasia, la reduplicación, la anáfora, la dífora, la epanadiplosis, la anadiplosis, la concatenación, el polisímneton, el políptodon, la derivación, el retruécano y el paralelismo. Bueno, esto, como ves, es una larga lista, en realidad la he reducido y, y la complicación empieza ya simplemente por los términos, ¿no? Que son bastante raros, ¿no? en sí. Voy a intentar explicaroslo de la manera más sencilla posible y os voy a dar algún truco para que los podáis más o menos memorizar, ¿no? Bueno, la primera que vamos a ver va a ser la aliteración. La aliteración es una figura que consiste en la repetición de sonidos. Normalmente nos fijamos en las consonantes, sobre todo en español. En otros idiomas a lo mejor puede ser de otra manera, pero en español pensad que solo tenemos 5 vocales, con lo cual que se repita una de las vocales, pues a menos que sea una cosa exageradísima, en la que veamos 4 versos seguidos, en los que solo hay palabras con AES, pues sinceramente pues no va a ser muy significativo, ¿no? Sin embargo, que se repitan consonantes en un verso o en una secuencia muy corta de palabras, pues sí que nos choca y puede resultar llamativo al oído. Por ejemplo, en este verso de Mario Benedetti dice, donde cada escalón es una casa en ascuas. Fijaos, si exageráis un poco, decís, donde cada escalón es una casa en ascuas, ¿no? Se repite con cierta, bueno, es más o menos perceptible, ¿no? Que se repite el sonido C y el sonido S, ¿no? ¿Veis? El sonido C en este caso pronunciado como K, ¿no? Y veis que además pues, se repite bastante, ¿no? Estos dos sonidos. Fijaos que escalón y ascuas tienen además la misma secuencia SC, ¿no? Con lo cual, digamos que ya te está dando la pauta de por dónde va a ir el verso, ¿vale? Bien, esto sería, digamos, la primera figura. Vamos a ver la segunda, que es la paronomasia. La paronomasia es la repetición de palabras muy similares. De hecho, es un término que se utiliza normalmente cuando estudias la sinonimia, la antonimia, etcétera. Te suelen hablar de la paronomasia, ¿no? Esas palabras que son muy parecidas, que a veces nos confundimos, ¿no? Al escribirlas como actitud y aptitud, ¿no? Con C o con P. Eh, en poesía y en literatura en general no suelen ser esos parónimos con los que normalmente nos confundimos, sino que se buscan palabras que sean más o menos parecidas al oído y que nos llamen un poco la atención. Por ejemplo, en este verso de Garcilaso de la Vega dice, cubra de nieve la hermosa cumbre, ¿no? Cubra de nieve la hermosa cumbre. Veis que cubra y cumbre pues se parecen bastante, ¿no? No es que sean iguales, pero tienen ahí un parecido de ese Q y ese BR, ¿no? Pues digamos que le da cierto parecido, ¿no? Como veis, no es a lo mejor exactamente, no son exactamente parónimas, pero en este verso sí que resultan, se puede hablar de paronomasia, ¿no? Fijaos además que aparecen en primera y en última posición, con lo cual se refuerza un poco la idea de que, bueno, que ahí hay una cierta ligazón, ¿no? Entre ambas palabras. Luego tenemos la reduplicación, ¿vale? Hasta ahora hemos visto cómo se repetían sonidos, ¿no? O palabras, pero que no son exactamente iguales. Bueno, pues la reduplicación es que repites palabras. Sí, además, normalmente de manera un poco exagerada, o sea, de manera contigua, ¿no? Pues voy a buscar un poema de Federico García Lorca, que es muy famoso, sí, del romancero gitano. La luna vino a la fragua con su polisón de nardos. El niño la mira, mira. El niño la está mirando, dice Federico García Lorca. Si os fijáis, pues efectivamente hay una reduplicación, ¿no? Aparte de otras figuras de repetición en estos versos, ¿no? Pero ya aquí, fijaos, mira, mira, y ya tiene esa repetición del verbo mirar, ¿no? Y bueno, a eso nos referimos cuando hablamos de reduplicaciones, ¿no? Cuando aparecen las palabras pues una detrás de otra, normalmente, ¿no? O en el mismo verso, cosas así, cerquita. Vale, la anáfora. Ahora vamos a entrar en un grupo de
de figuras en las que se van a repetir entre varios versos, ¿no? En varios versos se van a repetir palabras, ¿vale? Y en lo que nos vamos a fijar es en la posición en la que se repiten esas palabras, ¿vale? La anáfora es la primera, es una figura que es majísima, o sea, a mí me cae muy bien porque me ha salvado muchas veces a la hora de hacer comentarios de texto. ¿Por qué? Pues porque cuando te piden, busca una figura retórica en este texto, pues es que la anáfora aparece muchísimo, entonces, y es muy fácil, ya veréis por qué. Si la anáfora es la repetición de palabras a comienzo de verso, o frase o enunciado, ¿no? Y entonces, fijaos, es que simplemente con mirar la primera palabra de cada verso dices, oh, aquí hay una anáfora. No tiene que estar tampoco así como en estos versos de Garcilaso de la Vega, ¿no? Que veis que está, fijaos, justo son dos versos que aparecen de manera seguida, ¿no? O sea, puede aparecer en el verso 1 y en el verso 3, ¿no? Esa repetición, pero bueno, aquí os he buscado este ejemplo pues, porque era más fácil, ¿no? Dice, salid sin duelo, lágrimas corriendo, ¿no? Y bueno, ya os digo, es una de las figuras que mejor me cae, realmente. Luego tenemos el otro extremo, pues la epífora. ¿Qué es la epífora? Pues la repetición al final del verso. Vale, esto es más raro en poesía anterior al siglo XX, porque al final, pues normalmente en español, pues se ha buscado casi siempre hasta el siglo XX la rima, ¿no? Entonces no se rima con la misma palabra, ¿vale? Es algo de la poesía un poco más moderna. Fijaos este poema de Vicente Alexandre, dice, alguna luz a tiempo olía a flores, pero no huele a nada. No digáis que la muerte huele a nada, que la ausencia del amor huele a nada, que la ausencia del aire, de la sombra, huelen a nada, ¿no? Entonces veis que claramente pues se repite ese huele a nada, huele a nada, huele a nada, huelen a nada, ¿vale? Eso sería la epífora. Ya os digo que es más propia de la poesía más moderna, que no tiene rima, etcétera. Luego tenemos aquí esta especie de dinosaurio, ¿no? Que es la epanadiplosis, ¿no? Tiene un nombre larguísimo y difícil de aprenderse, ¿no? Y además se parece mucho a la siguiente figura y nos podemos confundir. Pero es facilita, es que se repite una palabra a principio y al final de un verso, ¿vale? Entonces, ahí lo más fácil es aprenderse el ejemplo, ¿vale? En este caso, otra vez de Lorca, verde que te quiero verde, ¿vale? ¿Veis? Esa repetición de a principio y a final es la epanadiplosis. Entonces, a lo mejor es casi aprenderse el ejemplo, ¿no? Verde que te quiero verde es la epanadiplosis. Vale. Luego tenemos la anadiplosis, que también se parece mucho, también tiene nombre así como de dinosaurio. Y, y bueno, ¿qué es la anadiplosis? Pues es la repetición, ¿vale? Si imaginaos dos versos, ¿vale? Pues en el primero, la palabra final del primero se repite al principio del segundo, ¿vale? Vamos a verlo con el ejemplo. La plaza tiene una torre, la torre tiene un balcón, ¿vale? Dice Antonio Machado, ¿vale? Entonces tenéis que torre y torre se repite al final de uno y al principio del otro, ¿vale? Como ves está casi contigua una torre de la otra torre, ¿sí? Pero le separa pues esa pausa del verso, ¿vale? Vale. ¿Qué pasa si esto lo haces de manera repetida a lo largo del poema, de manera como encadenada, ¿no? Pues que tienes la concatenación, ¿vale? Que os pongo ahí que es una sucesión de anadiplosis. Entonces, fijaos cómo sigue este poema de Antonio Machado. Dice, la plaza tiene una torre, la torre tiene un balcón, el balcón tiene una dama, la dama una blanca flor. ¿Vale? ¿Veis? Se va repitiendo, se va concatenando las anadiplosis. Vale, pues esas digamos que son, dentro de la repetición, pues esas, ¿no? Pues según la posición en la que repitas las palabras, pues tienes esas cuatro figuras, ¿no? La anáfora, la epífora, la epanadiplosis y la anadiplosis. Vamos a entrar a otro tipo de repetición que es el polisíndeton. Vale, el polisíndeton es una cosa bastante sencilla de entender, que es simplemente que repites preposiciones o conjunciones, ¿no? Y las repites cuando normalmente pues no deberías repetirlas, ¿no? Vale, ¿a qué me refiero eso? Pues, con esto, pues mira, un ejemplo muy sencillito. He comprado plátanos y peras y manzanas. A ti cuando eres pequeño te dicen, chico, cuando escribas este tipo de numeraciones, no cojas y repitas la I,
¿no? Y tienes que poner una coma, ¿no? Entre plátanos y peras, pues tienes que poner coma y luego ya terminas con la I. Vale, pues el polisíndeto es así es que deberías quitar, pero no las pones normalmente. Bueno, pueden ser yes, pero pueden ser otras preposiciones o pueden ser otras conjunciones, ¿vale? Pero este ejemplo yo creo que sirve para entender por qué esto es una figura retórica, ¿no? Esa repetición, ¿no? Que es un poco anómala. Se busca un poema, un soneto, o al final de un soneto de Quevedo, ¿no? Dice, ayer se fue, mañana no ha llegado, hoy se está yendo sin parar un punto, soy un fue y un será y un es cansado. En el hoy y mañana y ayer junto, pañales y mortaja. Y he quedado presentes sucesiones de difunto. Vale, vamos a ver dónde están realmente el polisíndeton aquí. En realidad hay dos, ¿vale? Soy un fue y un será y un es cansado. Vale, normalmente el primero, o sea, realmente pues lo deberíamos quitar, ¿no? Suprimir, porque es una enumeración pues como de comprar plátanos, peras y manzanas. Soy un fue, un será y un es cansado, ¿no? Diríamos. Vale, pues fijaos que abajo también se produce otro polisendo, pues muy parecido. En el hoy y mañana y ayer, ¿no? Diríamos en el hoy, mañana y ayer, ¿vale? Luego se repite otra vez la I muchas veces, ¿vale? Es un poco como si se estuviese quejando un poquito, ¿no? De lo dolorosa que es la vida y todas estas cosas que veo con ese I, ¿no? Pero digamos que los polisíndotos son esos dos, ¿vale? Vale, una figura que tiene un nombre parecido a polisíndoton, pero que no tiene nada que ver en realidad, es el políptoton. Vale, políptoton. Eh, políptoton es, bueno, centremos ahora en dos figuras, ¿vale? Seguidas, el políptoton y la derivación, en la que se repiten los lexemas. Lo que pasa es que en esta del políptoton se repiten los lexemas, pero sigue siendo la misma palabra, ¿vale? Y lo que cambian pues son los morfemas flexivos. Si son verbos, pues son las desinencias verbales lo que cambian, y si son adjetivos o sustantivos, pues van a ser las desinencias nominales. ¿Vale? Se busca un ejemplillo de Garcilaso, que es yo acabaré, que me entregué sin arte a quien sabrá perderme y acabarme. ¿No? Entonces, os fijáis, yo acabaré, ¿sí? Y acabarme, ¿no? Veis que está a principio y a final de verso, de cada uno de esos dos versos, y si os fijáis, pues tiene el mismo, es el verbo acabar, y lo que se repite es el lexema acaba, ¿no? Acaba. Vale, eso es el políptoton, ¿vale? Misma palabra, se repite el lexema, ¿vale? Cerquita, ¿sí? Porque tampoco es tan raro que se repitan este tipo de cosas, ¿no? Pero se refiere a que está como cerca, ¿no? Vale. La derivación. ¿Qué es la derivación? Pues es lo mismo, se repiten lexemas, pero ahora son palabras diferentes, ¿vale? Por eso se llama derivación. Entonces, yo os he puesto un ejemplo de Miguel Hernández que es temprano madrugó la madrugada. ¿Veis? El primero, madrugó es el verbo y tiene el mismo lexema que madrugada, que es un sustantivo, que es madrugo, ¿vale? Pues eso es la derivación. Vamos con la siguiente, el retrócano. Bueno, aquí ya entramos en una fase en la que el cerebro pues empieza ya un poco a estallar, ¿vale? Vale, ¿qué es el retrócano? Pues fijaos, lo voy a explicar de manera sencilla antes de poner la definición, ¿vale? El retrócano es que tienes una serie de palabras y les cambias de orden, ¿sí? O sea, las repites cambiándolas de orden, más o menos, ¿vale? Entonces, ¿qué es? Os gusta que la definición es un poco más canónica, digamos que es repetición de palabras en dos frases o versos para que contraste el sentido de estas. Vale, esto de que contraste el sentido de estas es la gracia del retrócano, ¿vale? Vamos a ver un ejemplo para ver si soy capaz de explicarlo mejor. Siempre se ha de sentir lo que se dice, siempre se ha de decir lo que se siente. Bueno, veis que se repite. Sentir, siente, decir, o se dice, decir, ¿no? Vale, entonces digamos que lo que hace es como una especie de juego así eh, mental, ¿no? ¿Sí? Para darle la vuelta a lo que ha dicho al principio, ¿vale? Siempre se ha de sentir lo que se dice, siempre se ha de decir lo que se siente. Vale, quedas con esta idea de que se cruzan, ¿no? Algunas palabras se cruzan de orden, ¿no? Y cambia un poco el significado de la frase y parece como mucho más profundo de lo que sería si fuese un solo verso o una sola frase. Vale.
Y ahora entramos con el mundo, maravilloso mundo del paralelismo. Vale, el paralelismo es un jaleo bastante grande, porque es una palabra polisémica que se utiliza de muchas maneras, ¿vale? Normalmente cuando hablamos de paralelismo hablamos de este, el que os he puesto aquí como sintáctico. ¿Qué es esto de paralelismo sintáctico? Bueno, pues que tú tienes enunciados, frases, oraciones, versos, lo que sea, que repiten la estructura sintáctica. Y dices, vale, pues no sé hacer análisis sintáctico. Y yo te digo, bueno, tampoco te preocupes que tampoco es tan complicado, no te van a poner, no tienes que empezar a hacer análisis de si es un complemento de régimen o algo así. No va de eso tampoco, ¿vale? Vamos a ver un ejemplo. Otro de Mario Benedetti dice, no te quedes sin labios, no te duermas sin sueño, no te pienses sin sangre, no te juzgues sin tiempo, ¿vale? Fijaos, os lo he dividido así, ¿vale? Para que veamos cuál sería la fórmula. Si os fijáis, aunque hay algunas palabras que se repiten, como el no, el te y el sin, ¿vale? En realidad lo que se repite es la estructura sintáctica en todos, ¿no? O sea, no es solo eso, sino que además se repite la estructura sintáctica. Vamos a ver cómo os lo he puesto aquí. Dice, os he puesto adverbio, o sea, no, pronombre, te, verbo, o sea, si quieres, duermas, pienses, juzgues, preposición, sin, y sustantivo, labios, sueño, sangre, tiempo. Bueno, esto es un ejemplo mmm, sencillito, ¿vale? Porque se repiten muchas cosas, ¿vale? O sea, se repiten las preposiciones, es la misma, se repite el adverbio, se repite el pronombre, ¿vale? A veces los paralelismos sintácticos, pues hay algunas variaciones, ¿no? Es un poco más complicado, pero tampoco tienes que hacer un análisis sintáctico como tal, sino dar de cuenta de que cuando te suena a ti que se está repitiendo algo, pues que te fijes más que nada en las clases de palabras, ¿no? ¿Vale? Bien, otro tipo de paralelismo es el paralelismo que os pongo ya ahí como léxico. ¿Qué significa esto? Pues que se repiten palabras, palabras y frases enteras de un verso a otro, nuevamente, ¿vale? Eh, Esto a veces no se incluye tampoco dentro de las figuras retóricas, pero es que se utiliza muchísimo, sobre todo en la poesía, fijaos, en cierta poesía medieval y luego en la poesía muy moderna a partir del siglo XX, ¿vale? En realidad las pongo ahí que son como combinaciones de anáforas, de epíforas, ¿no? De todas esas figuras de repetición, ¿vale? Entonces, pues se dan casos como este, ¿no? De Luis Cernuda. Dice, más allá de la vida, quiero decírtelo con la muerte. Más allá del amor, quiero decírtelo con el olvido. Vale, aquí podéis ver el paralelismo sintáctico, ¿no? O sea, quiero decir, se repite más o menos la estructura sintáctica como pasaba en el ejemplo anterior, pero fijaos que es que ya no solo se repite eso, sino que es que se repiten muchas palabras, ¿vale? O sea, si os fijáis, se repite el más allá de la o de él, quiero decírtelo con la, con él. O sea, son realmente lo que cambia son los finales, en este caso los finales de los versos. A veces es al revés, ¿no? Se cambia la palabra inicial y el resto del verso es igual. Bueno, son ese tipo de juegos, ¿vale? Y eso también se le ha llamado a veces, o se le llama a veces paralelismo, ¿vale? Pero es que hay otro más, que es el que os he puesto ahí como paralelismo semántico, ¿no? Para liar un poco la cosa, aunque esto todavía no es lo más lioso de todo. Vale, el paralelismo semántico es que se repiten simplemente las ideas, pues porque tienes como una repetición como de sinónimos, a veces tampoco son sinónimos exactamente, pero es más o menos que se repite la misma idea, ¿no? De alguna manera. Os he puesto un ejemplo de los Salmos, que es un libro de la Biblia, y que curiosamente pues imitaron mucho los poetas más vanguardistas, ¿no? Del siglo XX. Y dice así, ¿no? El malvado cree que Dios se olvida, que se tapa la cara y nunca ve nada. Fijaos que aquí se repite la misma idea, que es lo que se enuncia en el primer verso, en realidad. Dios se olvida, ¿vale? Se tapa la cara, que es una idea muy parecida a olvidarse, ¿no? O sea, es como que aparta la vista, ¿no? Y nunca ve nada. O sea, Dios no mira, ¿no? ¿Vale? Vale, pues por último, el quiasmo o paralelismo cruzado. O sea, esto es ya el último paralelismo, ¿no? Que vamos a ver. Es la repetición de estructuras de manera cruzada, ¿vale? En realidad se parece bastante al retrócano, pero no es exactamente lo mismo. Vamos a ver a qué nos referimos. Dice, allí rodearon sus pálidos restos de amarillas velas y de paños negros, dice Gustavo Adolfo Becker. Vale. ¿A qué nos referimos con esto de quiasmo, paralelismo, cruzados? Fijaos, primero tenemos
Pálidos y amarillas son adjetivos, ¿no? Al igual que negros, ¿vale? Ves que ha cambiado la posición. Y luego tenemos el sustantivo restos y velas, y en el otro lado paños. Quiasmo es una palabra que a mí me gusta mucho porque viene del nombre de una letra griega que es la G, que es como una especie de X, ¿vale? O sea, un aspa, ¿vale? Y en realidad es que es eso, es que es como un aspa, ¿no? Es como que cambias así de manera cruzada las cosas, ¿vale? Bueno, aquí tenéis una imagen que para que os hagáis una foto si queréis o hagáis una captura de pantalla o lo que sea con todas las figuras que hemos visto, eh, dividiendo un poco o facilitando un poco la memorización de tal manera que os he puesto en una columna que se repite, pues yo que sé, en la anadiplosis que está ahí como en medio, dice una o varias palabras, ¿no? ¿Dónde? Les pongo ahí a final de verso o frase o principio del siguiente, ¿vale? Digamos que es una tablita para aprenderse, ¿no? Y simplificar un poco todo y verlo todo de manera conjunta, ¿no? Después de haber visto el vídeo. Y luego también os he puesto una cosa que también es bastante interesante y aquellos que tengan más memoria, pues realmente esto es casi lo más útil, que son los ejemplos, ¿vale? Muchos ejemplos, ¿vale? Y en esto pues también os recomiendo que os hagáis una captura o lo que sea y así lo tenéis, ¿no? Con las dos tablitas en realidad ya podéis jugar, ya podéis analizar poemas, ya podéis hacer ejercicios y aprendéroslo de manera teórica. Sed felices. Chao, chao.